Muy buenas, es un gusto saludarles nuevamente. Les doy la bienvenida a Juego Político. Hoy día me encuentro conversando con el señor Carlos Campos Rojas, quien en este momento es candidato a diputado por la provincia de Limón por el Partido Progreso Social Democrático. Entonces, don Carlos, es un gusto poder tenerlo acá conmigo hoy. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para participar y conversar. Ok, don Carlos, para iniciar a mí me gustaría conocer un poco sobre usted. ¿Quién es Carlos Campos? Y digamos qué ha hecho antes de tomar esa decisión de tirarse de verdad como candidato a diputado. Sí, a ver, yo soy una persona más de los que llegaron a esta noble provincia hace muchos años. Vine por un mes a ayudar a los agricultores de Guásimo, productores de maíz, para ver cómo se enfrentaban las actitudes vamos a decir, de maltrato que tenía el Consejo Nacional de Producción en lo que se llamaba la secadora en Guásimo a los productores de maíz. Y a partir de ahí se inició una lucha que yo venía por un mes, al mes les dije que tenía que irme, los productores dijeron en medio de la pelea que si yo me iba, pues ellos también se iban, que no iban a seguir en esto. Y entonces, para terminar la situación, avanzamos y ahí me quedé. De eso hace mucho tiempo. Y también aquí entonces desarrollé actividades agropecuarias. He estado en la actividad porcina, en la actividad avícola, en la actividad forestal. En fin, o sea, he sabido lo que es ser productor, que no es lo mismo que ser campesino. A mí me sorprende cuando alguien de manera irresponsable dice que es líder campesino, cuando el ser campesino es una condición de mucho prestigio y de mucha dignidad para la producción nacional, pero algunos creen que es un aspecto folclórico y eso más bien insulta el esfuerzo de los productores. ¿Cuál es entonces la diferencia entre ser productor y ser campesino desde el punto de vista suyo? Es que el ser productor implica, son situaciones distintas de cómo se lleva adelante la actividad productiva. Por ejemplo, el ser campesino implica recoger una sabiduría y una capacidad de entender la naturaleza y vivir con la naturaleza. El productor simplemente llega con unas semillas, prepara un terreno y lo siembra, lo desarrolla la actividad para extraer una riqueza. Un campesino no. Un campesino establece una vivencia total con la actividad productiva. Y de esa forma, entonces, no es lo mismo la actividad de uno que la actividad del otro. Podríamos decir que Antonio Álvarez de Santi es un productor. No, ese es un empresario de una industria agrícola, porque en la actividad productiva hay distintos estamentos. A veces creemos que es lo mismo. No, no es lo mismo. Para Antonio Álvarez de Santi, y la forma en que ve la industria agrícola, igual que los piñeros, que la piña es una industria agrícola, Oscar Aria fue el que estableció eso, sacando a los productores de nuestra provincia de sus tierras y transformándolos en peones donde eran dueños, porque los obligó a vender sus tierras, les cortó, los créditos, cortó una gran cantidad de condiciones en las instituciones y sobre todo estableció eso a partir del plan de ajuste estructural. Entonces, eliminó la condición del campesino, esa persona que conoce la importancia del suelo, la importancia de esa vivencia que es distinta. Y entonces un productor, digamos un empresario de una industria agrícola como Antonio Álvarez de Santi, cualquier piñero, no les importa la tierra, simplemente cuánta riqueza concentran. Un productor está viendo a ver cómo obtiene una plusvalía o un beneficio por aquel ejercicio de producción. Un campesino en su contra, digamos al contrario de todos ellos, busca entender la importancia del suelo y por qué él es importante para la sociedad. Podría ir más ligado como a una cosmovisión de una manera parecida a los indígenas o a los pueblos indígenas. Claro. O sea, por eso nosotros no entendemos qué es lo que hacen los indígenas con la tierra. Y por eso cuando algunos aquí de manera irresponsable hablan de que hay que llevarle desarrollo a los indígenas, es violentar sus derechos fundamentales de entender cómo ven el entorno donde están, ¿verdad? Yo creo que en eso ha habido, hablando de los indígenas, precisamente muchas falencias, pienso yo, muchos desaciertos. Porque como usted dice, el modelo de desarrollo que se visualiza para ellos no va acorde con su cultura ni con su cosmovisión. Un ejemplo podemos verlo reflejado en las casas de bono,
que muchas casas de bonos se hicieron en pueblos indígenas y no fueron habitadas por ellos porque no cumplían, ¿verdad?, con esa, o sea, como con las casas que para la cultura de ellos tienen que ser. Pero vieras qué interesante, y le comento como un dato, ¿verdad?, anecdótico. Hace un par de años estuve en una capacitación de Infocop y me alegró mucho ver una cooperativa, o bueno, una muchacha que estaba representando en ese momento una cooperativa que estaba trabajando con el tema de bonos indígenas adaptados a su cosmovisión y a sus necesidades. O sea, eso me parece a mí como un dato anecdótico, pero muy interesante y ojalá que, bueno, las personas que también lleguen a cargos donde se toman decisiones importantes tengan esa misma, digamos, apertura para trabajar con los contextos, ¿verdad?, que hay en las distintas comunidades que conforman la provincia. A ver, es que tenemos que entender una cosa, aquí hay algo que a nosotros nos rige como América Latina, como latinoamericanos que somos, nos rige lo que se llama la colonialidad del poder. O sea, la colonialidad del poder es un trasladar una condición europeizante, o sea, nosotros nos trajeron de Europa una condición de cómo nos veían a otros pueblos, cómo veían a otros pueblos. Y esos pueblos no estaban consignados a la altura de los pueblos de ellos. Y en esa condición entonces éramos menos que esclavos, ¿verdad? Por eso los indígenas fueron diezmados. Esa condición de esa colonialidad del poder se mantiene en nuestro Valle Central, en nuestra gran área metropolitana, en la Casa Presidencial, donde creen que desde ahí saben lo que nosotros tenemos que tener. Entonces, no solamente con los indígenas, cuando usted ve cómo se construyen las escuelas, cómo se construyen los colegios, son todos con modelos que en San José decidieron cómo eran, sin contemplar las condiciones climatológicas, las condiciones de vivencia de los jóvenes que están en estas comunidades. Entonces, a nosotros nos imponen. Eso no es una cuestión de apertura de ellos, es una cuestión de entender el respeto que tienen que tener por las otras personas. Aquí no pueden venir a decirnos a nuestra provincia cómo tienen que ser las cosas. Nosotros tenemos una voz y una decisión que constitucionalmente está para intervenir en la toma de decisiones. En ese aspecto, debemos decir que a los indígenas se les irrespeta siendo los pueblos originarios de este país, y entonces prácticamente las condiciones de los derechos de sus tierras están legislados y regidos por personas que no son indígenas, con criterios que no son indígenas, dándole derecho a otros que pueden usurparles porque consideran que esos indios, como les dicen, no están estableciendo el desarrollo que otros que no son indios, pero que se consideran superiores, consideran que tiene que ser el desarrollo. Esto lo vivimos en Puerto Viejo, esto lo vivimos en nuestra provincia, en Talamanca, donde los pueblos indígenas son irrespetados en sus comunidades y sus territorios, y sobre todo se les ha impuesto una forma de gobierno que son las asociaciones de desarrollo, que es un concepto totalmente no indígena, en lugar de respetar las comunidades de mayores, que es lo que ellos tienen históricamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer más que tener apertura, es comenzar por darles el espacio que se merecen y que tienen ellos en la mesa de la toma de decisiones, para que empiecen a definir cómo el Consejo de Mayores, que así se llama, es el que tiene que regir los destinos de ellos, y cómo en nuestras comunidades, los consejos de distrito, las personas ciudadanas tienen que participar en el desarrollo. Sí, esa postura me gusta, esa posición, y bueno, en sí el debate sobre ese tema ahorita está súper vigente. Bueno, tal vez no pensando en la provincia, que hay problemas que enfrentan algunas comunidades indígenas que están como un poco más mediatizados en otros lugares del país, como en la zona sur, que, o sea, ya hay hasta violencia sistemática contra esos territorios indígenas. Perdón, pero aquí la hay. Lo que pasa es que aquí no se ha mediatizado. No se ha visibilizado. Exacto. Aquí los migrantes, y entonces vea usted el conflicto, ¿verdad? Porque aquí hay un montón de grupos, ONGs especialmente, que tienen mucha pose, ¿verdad?
tienen pose. Vamos a defender los migrantes. Ok, ¿quiénes son migrantes aquí? Los migrantes no son los ¿cómo se llama? Los nicaragüenses. No, aquí hay migrantes italianos, alemanes, franceses, europeos que están en Puerto Viejo, son migrantes y que están invadiendo el área de los pueblos indígenas y que ahora ante una resolución de la Sala Tercera que dice que esos territorios son de los indígenas, les han ofrecido bala si llegan a querer recuperar las tierras que les pertenecen, donde personas irresponsables construyeron donde no tenían que construir, sabiendo que no tenían que construir. O sea, el tema aquí es que nuestros pueblos originarios aquí en la provincia de Limón no han hecho los esfuerzos de recuperación de tierras como sí lo han hecho en el sur. Pero lo cierto es que son tierras que les pertenecen. Y aquí hemos visto como en otras administraciones, especialmente en la de Luis Guillermo Solís, ¿verdad?, que se llenaron la boca con los indígenas, los progresistas fueron los que más le dieron la espalda a esos pueblos indígenas. Ok. Ahora tal vez podríamos retomar ese tema nuevamente porque es muy interesante. A mí me interesa mucho siempre la parte indígena. Ok, como candidato a diputado y también como militante de un partido que creo que está apenas iniciando en el escenario electoral costarricense, ¿cuál es el diagnóstico de esas necesidades que hay en la provincia o de las problemáticas que usted, bueno, como candidato y también desde la parte partidaria han contemplado? Ok, a ver, primero yo creo que es muy importante explicar la parte partidaria. Este partido nace, como usted muy bien lo señala, hace a la luz nacional, legalizado como tal hace pocos días. O sea, porque el tribunal, pues, hasta hace pocos días termina las acreditaciones. Este partido, incluso hay que decir que Luz Mary Alpizar, que es la presidenta del partido, hace año y 3 meses y medio, hace año y 4 meses, estaba en el hospital con un cáncer, en una condición muy difícil, y aún así desde el hospital termina de construir este partido. En este partido, entonces, es un partido que nace, está recién naciendo. Rodrigo Chávez es invitado a participar como candidato a presidente en este partido y mi persona, al igual que la de doña Pilar, somos invitados a participar como candidatos a diputados. Tenemos entonces, para poder participar, que inscribirnos como militantes. Hay que, dejo claro, no soy ni fundador ni precursor de este partido. Fuimos invitados por Luz Mary Alpizar y por don Rodrigo Chávez a participar. Y esto lo digo porque es muy importante. Aquí no llegamos pagando cuotas, ¿verdad? Como dijo un candidato presidencial que actualmente es diputado, que eso les cobraban una cuota porque en cómodos plazos de salario, siendo diputados, iban a recuperar la inversión, que era hasta una muy buena inversión, llevando el sufragio que está en nuestra Constitución, que es un instituto sagrado de lo que debe ser el país y la escogencia de nuestros representantes, a lo más prosaico, a lo más irresponsable de lo que tiene que ser la escogencia de una persona. Pero el hecho de participar es porque, bueno, yo también he sido parte y el coordinador nacional del Movimiento de Ciudadanía que construye territorios seguros, que hemos venido desarrollando desde la Constitución Política todo un concepto de lo que es la persona ciudadana como el soberano del país. Y en ese aspecto, si algo tenemos claro, es cómo la persona ciudadana tiene que intervenir en cogobernar con los otros 3 poderes, que se les llama poderes, pero que no son poderes, son órganos superiores de administración. Se les llama poderes, casualmente, volviendo al tema de los indígenas, por una reminiscencia de la monarquía cuando Costa Rica se independiza de España. Que cuando se hace la Constitución, pues recientemente estábamos ligados a la corona española y todavía guardábamos eso, ¿verdad? El otro elemento es que la provincia de Limón, pero esencialmente la provincia de Limón, el país, pero la provincia de Limón, tienen un potencial que es enormemente importante y que no está reducido como nos lo han reducido de manera reiterativa algunas personas, y sobre todo de San José, que quieren que tengamos esa concepción en nuestra mente de que somos la playa de Limón, que somos la playa de Puerto Viejo, que somos el carnaval de Limón, que somos la producción de plátano ahí en Limón, en Talamanca, Rice and Beans. No, Limón, si bien es cierto, tiene esos atributos, Limón es más que eso. Lo más interesante ha sido cómo nos han
cerrado la posibilidad de entender en qué consiste la riqueza de Limón. Es en realidad una provincia bastante heterogénea. Pero bueno, primero que nada, en términos de población es heterogénea, ¿verdad? Acordémonos que esta provincia era el lugar de destierro casualmente en la época del siglo XVIII y parte del siglo XIX para aquellas personas que políticamente en un momento determinado se consideraban enemigos del gobierno en el poder. Y aquí entonces, especialmente a Matina, lo mandaban a sembrar cacao, ¿verdad? O sea que Limón ha sido eso, una zona de destierro. Entonces, tenemos que entender que la provincia de Limón tiene mares, pero todavía nosotros no sabemos cuánta es la riqueza que tenemos en nuestro mar. Es más, sería interesante saber si las personas entienden que ya hubo un esfuerzo de investigación en petróleo y que establecieron lotes en el mar que se los están ofreciendo, o ya se los ofrecieron a distintas empresas transnacionales, otros funcionarios públicos y otras administraciones. Tenemos que entender que nuestra provincia es una provincia estratégica, lo que se llama ahora geoestratégica. Pero casualmente, como nosotros no sabemos en qué consiste la riqueza de la provincia, entonces la riqueza nos la extraen y pasa frente a nuestros ojos y somos la única provincia, la única, y yo creo que es la única de América Latina. Estoy convencido, tengo que terminar de hacer un estudio que estoy haciendo para ver si es cierto, pero hasta donde voy es cierto, en donde todos los distritos que componen la provincia están o en la línea de pobreza o por debajo de la línea de pobreza. Eso que es un desastre para una provincia completa, solo lo logra una institucionalidad irresponsable y un conjunto de jerarcas que no tienen ningún cariño por nuestra provincia. Entonces, nosotros tenemos que sacar a Limón de esa condición y para eso necesitamos empezar a entender que esta provincia nos pertenece, que la riqueza nos pertenece. Cuando vemos la Ruta 32 tal como está así porque solo para la provincia de Limón y solo en la historia de la Asamblea Legislativa, cuando se hizo el empréstito para nuestra provincia, se hizo de esa forma. ¿Y por qué? Porque el objetivo fue una carretera que conectara el cruce de Río Frío con APM. En ningún momento fue una carretera para tomar en cuenta la persona ciudadana que vive en cada uno de los pueblos y ver cómo esas personas ciudadanas tenían, gracias a la carretera de 4 vías, una oportunidad de desarrollo. Eso no existe. Por eso no hay conexión entre la parte sur de la carretera y la parte norte, porque están aisladas y vamos a quedar aislados. Solo a la provincia de Limón se le trata de esa forma porque tenemos hasta ahora líderes políticos que permiten que los avasallen de esa forma y que se venden por cualquier moneda. Como Judas vendió a Dios por cualquier moneda. Por eso van a llevarse presos prácticamente a todos los alcaldes de la provincia y tenemos que asegurar que se lleven también a un conjunto de funcionarios que están en los gobiernos locales que son cómplices de esta estafa que nos han hecho en la provincia. Yo comparto ese criterio, bueno, lo he venido compartiendo en relación a la Ruta 32. Para mí es un arma de doble filo totalmente. Y un día conversaba yo con una amiga y hacíamos una analogía de que eso puede pasar lo mismo que en una película animada que se llama Cars. No sé si usted en algún momento la vio. ¿Cuál fue la causa de que el pueblo, verdad, donde vivían esos carros, cayera en la ruina y en la miseria completa? Bueno, que se hizo toda una autopista, verdad, inmensa, que supuestamente iba a traer una serie de beneficios, pero a la larga lo que hizo fue desviar el tráfico de una manera más directa y nadie nunca más volvió a pasar por ese pueblo. Yo creo que muchos de los cantones de Limón, hasta Moín, corren ese riesgo porque se agiliza mucho el tráfico. Bueno, sí, se promete reducir los tiempos de viaje y bueno, también los tiempos de transporte de las diferentes mercancías y materiales que se supone van a transitar por esta ruta. Pero los cantones no quedan, sus centros poblacionales no quedan en la Ruta 32. Entonces no hay como una articulación muy bien hecha para impedir que precisamente pase este efecto que sería totalmente negativo para las economías locales de cada cantón. ¿Cómo visualizan ustedes entrarle a ese tema específicamente?
Bueno, miren, ahora tenemos un problema que ya la carretera está construida. Es la primera carretera que se construye sin un diseño previo, ¿verdad? Yo estuve en los primeros debates, no se me olvidará, en lo que era Comalitos, que ahora ya no existe, oyendo al diputado, al que fue diputado Jorge Méndez, a Elibet Venegas, diciendo que había que abrir la carretera. Y hoy que venía de Limón a esta entrevista, vi por primera vez lo que va a ser común y corriente ver, y que va a generar un nivel de accidentabilidad tremendo y de aumento de muertes en la vía pública. Una señora a la orilla de esa división de cemento, recostada a la división de cemento, viendo a ver en qué momento terminaba de cruzar la calle. ¿Verdad? Porque en ningún momento se plantearon ni puentes ni formas de enlace entre el sur y el norte, ¿verdad? Vamos a decir, Guapiles Centro, ¿cómo se conecta el pueblo de Bellavista con Guapiles? Vamos a decir, ¿cuál va a ser la entrada principal de Siquirres? No tiene entrada principal de Siquirres. O sea, el pueblo de Siquirres quedó relegado a una cuarta categoría, porque son ciudadanos de cuarta categoría, porque en estos desarrollos que establecen los interesados, están más preocupados por el trasiego de las mercancías que por la importancia de las personas ciudadanas de la provincia de Limón. Y eso pasa porque nosotros hemos permitido como personas ciudadanas, siendo el soberano de este país, de intervenir en la toma de decisiones, porque nos hemos hecho a un lado, dejándole a unos irresponsables que se venden por un favor sexual, por un carro, por un fin de semana en un hotel, ante las grandes empresas para que hagan lo que a ellas les da la gana y entregar lo que somos nosotros como provincia. Eso tenemos que enfrentarlo, y lo primero que tenemos que hacer es meter a la cárcel a los corruptos que han permitido esto. Esa es la primera tarea que tenemos que hacer, si queremos poner orden. Ahorita se habla mucho del empleo, o sea, es un debate a nivel nacional y a nivel provincial también, porque tenemos una provincia que tiene números rojos ahorita en materia económica principalmente. ¿Qué propuestas han esbozado desde el movimiento por el cual usted ahorita está inscrito como candidato para contribuir a mejorar esa parte económica? Mire, hay varias cosas. Primero, tenemos que entender que el discurso hegemónico y mediático, ¿verdad?, y dominante de la pandemia es un discurso falso. No estoy diciendo que es que el coronavirus no existe, no, estoy diciendo que la pandemia es un discurso falso. Lo que nosotros vivimos es una sindemia. Una sindemia es cuando una sociedad trae problemas económicos, problemas de salud, problemas de infraestructura acumulados, y que eso afecta entonces la estabilidad de las personas y que eso genera una desigualdad social. En el momento en que aparece una enfermedad, cualquiera que sea, eso potencia esas diferencias. Nuestro país, antes del coronavirus y antes de la lucha del combo fiscal, era uno ya de los países más desiguales de América, ¿verdad? Cuando aparece el combo fiscal y después aparece el coronavirus, terminamos siendo uno de los países más desiguales del mundo. El problema es en el corto tiempo en que Costa Rica hizo eso, ¿verdad? Siendo entonces una llamada de atención cuando Costa Rica era uno de los países más iguales, o sea, el índice de Gini era uno de los mejores en el mundo, ¿verdad? Eso fue en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Primero, que no se puede reactivar la economía. La economía, o sea, reactivar algo es algo que está dormido y que hay que despertarlo, ¿verdad? No, aquí la economía no está dormida, aquí la economía está destruida, entonces hay que reconstruir la economía. Primero. Segundo, en el mundo, la globalidad quedó en un fracaso estructural total. En estos momentos nosotros tenemos problemas de suministros, no en Costa Rica, en el mundo, pero Costa Rica lleva palo como ninguna, porque dependemos de todo lo extranjero. A nosotros nos cortaron la capacidad productiva nacional. Entonces nosotros no necesitamos empleos. O sea, cuando dicen que vamos a traer zonas francas, ni que tuvieran un carretillo para traerlas ahí. 2,000 empleos. Eso es una falacia, eso es una forma de burlarse de las personas en la cara. Aquí lo que nosotros necesitamos son ingresos. Y lo más importante que tenemos que entender es que esta zona, que es esencialmente agrícola, tiene que pasar a ser una de los líderes en la producción de alimentos a nivel nacional, porque va a haber una hambruna,
Aquí en Costa Rica no se ha dicho, pero hace prácticamente 3 meses empezó a haber un faltante de soya. Hace mes y medio llegó la soya. Y dice ustedes, ¿y para qué es la soya? Bueno, la soya mezclada con el maíz amarillo es lo que sirve para poder alimentar los animales que producen leche, carne, huevos. Cuando eso fracasa, los animales empiezan a tener problemas de capacidad productiva. Cuando llegó la soya, llegó con un 70% de incremento. O sea, el alimento aumentó de precio, pero también está aumentando de precio Nutran y los abonos. Exactamente, eso le iba a decir. En general, ahorita todos los insumos agrícolas para la producción están extremadamente caros y se prevé que todavía van a seguir subiendo. Tenemos que cambiar la estructura productiva. Y eso se agrava también por la crisis de los contenedores. Correcto. Es algo, ¿verdad? La logística internacional se fue, es un fracaso total. En estos momentos tengo amigos, porque yo también me relaciono con los grandes empresarios, tengo suficientes relaciones con ellos, producto de distintas cosas, de mesas en que hemos estado, de propuestas que hemos tenido que construir conjuntamente. Y entonces, importadores de carros, usted quiere ir a comprar un carro y no crea que se lo puede traer antes, como antes era, no. Ahora le dicen que tiene que esperarse 2 o 3 meses para ver si llega el carro, porque los suministros de carros están teniendo problemas porque tienen serios problemas en los componentes, en la llegada de esos componentes a las industrias. Entonces, nosotros tenemos que entender que como provincia tenemos que prepararnos para cambiar la normativa, y esa es una de mis tareas, cambiar la normativa existente para facilitar a jóvenes y mujeres especialmente, y especialmente los vulnerables, para que puedan accesar los recursos, ¿verdad? Y cuando digo recursos no estoy hablando de los bancarios, no. Aquí en la banca de desarrollo tenemos que meterle la mano y darle duro darle duro porque es una barbaridad lo que acaba de denunciar la Contraloría, que de la banca de desarrollo salieron recursos para empresas que no necesitaban en medio de la situación del coronavirus, auspiciados por COMEX, y que para que tuvieran 1500% de ganancia contra empresarios y emprendedores de nuestra provincia que perdieron todo lo que tenían. Eso es una barbaridad. ¿Y de cuáles recursos y cuáles lineamientos estamos hablando? Bueno, el Ministerio de Salud no puede seguir pidiendo o exigiendo lo que está exigiendo para abrir un nuevo negocio. Eso tenemos que echarlo abajo. Eso hay que cambiarlo. Tenemos que permitir que las personas de manera fácil abran los esfuerzos productivos durante un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, veremos, para que esa economía se levante y en manos nuestras, en nuestros distritos, en nuestros cantones, empecemos a entender lo que es el Producto Interno Bruto nuestro, para darnos cuenta cómo nosotros producimos riqueza y cómo Escazú no produce riqueza, cómo San José Centro no produce riqueza. Y resulta que la riqueza nuestra se la entregamos a ellos y ellos después nos devuelven miserias de esa riqueza que producimos. Se trata de eso, de empezar a dimensionar cómo levantamos la economía nuestra a partir de nosotros mismos y cómo nos apropiamos de la riqueza que producimos. Me llama mucho la atención lo último que acaba de decir, lo de Escazú y San José. Porque si uno se queda así con el discurso superficial, podría tal vez pensar uno que tal vez se está tratando como de contraponer lo rural con lo urbano. Más bien debería ser como una sinergia entre los dos tipos, digamos, de entornos sociales que hay en este país. Porque, bueno, muchos otros candidatos precisamente hacen campaña del conflicto. ¿Cómo hacer para no generar conflictos, más bien entre tal vez la periferia y el Valle Central? Bueno, es que el primer conflicto es la desigualdad social. Si a mí me dicen cómo de manera hermanable, ¿verdad?, de manera fraterna, vamos a sacar esta provincia de los niveles de desigualdad y de pobreza en que nos tienen, y que entonces van a respetar que la riqueza que producimos es nuestra y no la extraen y no se la llevan ellos para vivir en el confort y las delicias que viven, entonces podemos encontrar la forma. Mientras tanto vamos a tener que usar todas las potestades constitucionales que tenemos para apropiarnos de lo que nos pertenece. Yo no estoy planteando arrebatarle a ellos nada, pero en San José no producen nada. Todo es importado. Es más, vaya usted a Walmart, vaya usted a Automercado. ¿Cuántos de los productos que hay ahí son nacionales? Todo lo comemos importado. Y nosotros podemos producir todo lo que ellos venden. Y entonces tenemos que simplemente establecer un cambio de normativa
para empezar a producir y usar lo que somos capaces de producir. Que no es solo agricultura, estoy hablando en textiles. O sea, a ver, nosotros no nos vamos a poner a hacer telas, es más fácil importarlas de China. Pero ¿por qué la Caja del Seguro Social tiene que comprar las pijamas y todo traídas de China? ¿Por qué no las hacemos nosotros? ¿Por qué nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros jóvenes no las fabrican en estos pueblos y se las entregamos a ellos? ¿Cómo es posible que la Caja del Seguro compra? O sea, aquí en el Hospital de Limón y en el Hospital de Guapiles tienen independencia para comprar. Nosotros hemos revisado a quién le compran y a qué precios compran. ¿Y por qué entonces nosotros no producimos eso? ¿Por qué nosotros no producimos la comida de la Escuela Nacional de Policía? ¿Por qué tiene que traerse de San José? ¿Por qué ese dinero tiene que irse para San José? ¿Por qué no es nuestro? O sea, estas cosas no pueden ser. ¿Por qué APM se nutre de cosas que vienen de San José y otras partes cuando nosotros las podemos producir? Eso no puede aceptarse. Aquí tenemos capacidad, tenemos un recurso humano capaz para producir. Tenemos que permitir que ese recurso humano genere sus propios ingresos. Y no estoy hablando de traer empleos, estoy hablando de generar ingresos. Esa es la diferencia. Sí, yo hubo una época en la cual trabajé de cajero en un supermercado y curiosamente, bueno, en un Palí, usted sabe que en Palí los cajeros son la verdad, hacen de todo. Yo tenía un pésimo rendimiento a la hora de acomodar los productos, pero yo me ponía a leer casi todos los productos, yo leía las etiquetas de atrás para ver datos, ¿verdad?, de quién los producía, cómo los producía. Y es cierto lo que usted dice, la mayoría de productos no son producidos, valga la redundancia, acá en el país. Los que se comercializan en estas grandes cadenas que sí son producidos a nivel nacional, bueno, forman parte de estos monopolios gigantescos, ¿verdad? Como galletas, snacks, atuneras, etcétera, que son empresas, ¿verdad?, gigantes a nivel país, que pueden tener una presencia a ese nivel en todo el país y en los diferentes supermercados. Y a mí me generaba curiosidad ver que la mayoría de productos que supuestamente son como, digamos, exclusivos o tal vez de no uso básico, no son nacionales. Hablemos de cuestiones agroindustriales como conservas, algún tipo de galletas o panes, o sea, eso no. El arroz, los frijoles, o sea, son importados, eso es una barbaridad. La tortilla es importada. O sea, no puede ser. O sea, imagínense que nosotros vamos a Walmart, vamos a Palí, vamos a Más por Menos y les compramos 20 pesos y 24 horas después ese dinero no está en Costa Rica, está en México o en Estados Unidos, que es donde tienen las sedes. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos alimentando eso cuando podríamos comprarle las tortillas a la vecina y entonces más bien ese dinero circula en nuestros pueblos? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Es parte de lo que tenemos que empezar a reconocernos como dueños de nuestro entorno y con una capacidad de producir lo que necesitamos. No tenemos por qué vivir ahí. Vea usted, en este país se roban el país y no hay tribunales que metan a la cárcel a nadie. Una persona con hambre se roba una picarita y por la ley Walmart, porque se llama así, ¿usted sabe qué se llama la ley Walmart? Walmart desarrolló esa ley. El que se roba una picarita son de 3 a 5 años en la cárcel. Así se llama esa ley, ¿verdad? Ellos la diseñaron. Una mujer que era la gerente, ahorita se me olvida el nombre, de Walmart exigió que esa ley se estableciera. Y esta asamblea legislativa irresponsable la planteó hace mucho tiempo. Porque tenemos representantes que no les importa la gente que los eligió, ni el pueblo que se deben. Entonces tenemos que cambiar esas cosas. No es que estoy diciendo que entren a robarse las picaritas a Walmart, pero estoy diciendo que no puede ser que una persona que se roba una picarita, sí la procesan de inmediato, y alguien que se roba el país como alcaldes, amigos de alcaldes, empresarios irresponsables, corruptos, esos tengan. Sí, es como dice ese dicho popular, ¿verdad? Que la justicia aquí en Costa Rica es como un terciopelo. Muerde únicamente al que anda descalzo. Así es. En cambio,
hay personas que en este país son concebidos como intocables. Exactamente. Bueno, hemos estado viendo en toda esta semana un montón de cosas y yo personalmente sí me uno a la indignación que ha tenido el país con los acontecimientos recientes del caso de Diamante, y que realmente no ha sido del todo parejo las medidas cautelares. Entonces, bueno, eso lo hace uno cuestionarse. ¿Por qué? Si están igual de involucrados, que creo que solamente como una persona tuvo prisión preventiva en este caso. Y ahora o sea, ¿cómo es posible que un grupo de fiscales se equivocan en cómo presentar una denuncia? O sea, eso es el colmo. ¿Cómo no se equivocan cuando presentan la denuncia al que se robó la picarita? O sea, aquí si hay algo que tenemos que ver cómo rescatamos es el Instituto de la Justicia, no el Poder Judicial, el Instituto de la Justicia. Porque si la justicia no la empezamos a respetar nosotros o a creer en ella o perdemos confianza en ella, aquí será otra vez a ojo por ojo y diente por diente. Será el narcotráfico el que imponga la justicia, y pareciera en los tribunales de justicia y en el Poder Judicial a veces uno siente que eso es lo que quiere, ¿verdad? Y eso es una cosa muy delicada. Tenemos que revisar el papel de la Sala Cuarta, tenemos que revisar el papel de los tribunales de justicia, tenemos que poner orden, porque en esta provincia los fiscales no hacen la tarea que tienen que hacer. Eso es un tema que podemos demostrarlo. ¿Cómo? Sabiéndose quiénes son los narcotraficantes, quiénes son los que se manejan en la impunidad en estas instituciones, en nuestras instituciones, aquí en la provincia. ¿Cómo es que nunca pasa nada y no se sabe nada? Eso no puede seguir siendo. Tenemos que recuperar la capacidad de intervenir y tenemos que entender que la esperanza no está perdida, que podemos transformarlo. Por eso yo estoy en este proceso, porque yo voy por eso, yo no les tengo miedo, sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo y sé cómo una ciudadanía puede incorporarse en esa toma de decisiones e intervenir y garantizar esa transformación. Desde la Asamblea Legislativa, ¿cómo se combate esa problemática, la última que me está mencionando, que tiene que ver con la inseguridad? Porque, bueno, en primera instancia uno pensaría que es una competencia más del Ejecutivo, del Ministerio de Seguridad, tratar de... O sea, estamos en números rojos, estamos en una emergencia ahorita de que si usted sale a la calle y tiene mala suerte y se hace una balacera a la par suya, usted puede salir raspando de eso. Es una emergencia que en primera instancia debería de atenderla el Ministerio de Seguridad. Pero ¿cómo coadyuva la Asamblea Legislativa a mejorar esos indicadores? Ok, primero que en ese ejemplo una cosa que es muy importante dejar claro es que no es una tarea del Ministerio de Seguridad. Aquí convergen un conjunto de instituciones que siempre le echan los clavos al pobre Ministerio de Seguridad Pública, y ellos son una parte muy pequeña del proceso. Primero dejar claro eso, no para salvarle la responsabilidad, sino para dejar claro que no es tarea de la policía. Sí, por supuesto, es un proceso holístico, sí, global, ¿verdad? Más incorpora distintas instituciones. El otro elemento que tenemos que entender es que no podemos aceptar que el trabajo que tengan nuestros jóvenes sea el de ser sicarios. Eso no puede aceptarse, eso no puede ser, ¿verdad? Y no puede aceptarse entonces también que es imposible, como alguna gente me dice, mira, es que esto no lo arregla nadie. No, eso es mentira. Eso es lo que me han metido para ver cómo yo, persona ciudadana responsable, me hago a un lado. No. A ver, primero que nada, el tema del narcotráfico es muy fácil de resolver. Es sencillísimo. Es el problema más fácil de resolver. Aquí no hay que irse de frente contra el narcotraficante. Eso es lo más torpe que puede haber. No. O sea, para que haya un narcotraficante usted ocupa 3 actores, solo 3. Necesita un político que le abra las puertas de par en par, necesita un juez que no lo meta a la cárcel y necesita un banquero que le guarde el dinero. Porque ahí no andan con 20 pesos, son cientos de miles de millones de colones y de dólares los que se mueven. Todos lo sabemos. Entonces, ¿dónde está esa plata? ¿Cómo se legitima esa plata? El país lo sabe. Pero aquí tenemos que entender que aquí hay grandes empresarios que se hacen pasar por gente honorable que manejan esos recursos. Todos lo sabemos. Aquí nadie que me venga a decir, ay, que no hay que decir eso. No, eso hay que decirlo y no hay que tener miedo para decirlo. Entonces, ¿cuál es la tarea desde la Asamblea Legislativa? Bueno, primero que nada, entender que hay que enfrentar esa corrupción.
y hay que decididamente entrarle, ¿verdad? El partido y don Rodrigo Chávez ha planteado acciones muy concretas para eso, que él personalmente las va a llevar adelante porque esta administración cae siendo las extraordinarias poder del Ejecutivo. Eso quiere decir que la agenda del Ejecutivo, la agenda de la Asamblea la pone el Ejecutivo. Eso es una cosa primera. Además de eso, nosotros tenemos que entender que no podemos poner en estos momentos la administración, el Poder Ejecutivo está presentando 6 proyectos que está redactando con la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial para enfrentar la corrupción. Y entonces es interesante, ¿verdad? Porque para enfrentar la corrupción hay que enfrentar el problema del narcotráfico. La Asamblea Legislativa ya demostró que hay diputados vinculados con el narcotráfico. Y son esos mismos diputados los que van a redactar la ley para enfrentar. Eso es de morirse de risa. No. Aquí necesitamos otra cosa que es más importante. Necesitamos cómo la ciudadanía usa, porque el único legislador que no le vence el periodo es la persona ciudadana. Ese, según con la Constitución, le puede legislar permanentemente. Lo que pasa es que las personas no saben. Eso yo sí sé cómo se maneja eso. Yo fui de los que solicitaron, que se llama petente, de los que solicitaron el referéndum del TLC. Yo fui el que empezó a organizar a nivel nacional y estuvo hasta el final en la Organización Nacional del Referéndum del TLC. Yo fui el que desarrolló el modelo de organización de los comités patrióticos, ¿verdad? Entonces, si algo sé yo, es de organización de la ciudadanía. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? A través de referéndums, que podemos organizarnos rápidamente para eso, hacer las leyes que necesitamos para corregir esto. No necesitamos a la Asamblea Legislativa, necesitamos una ciudadanía responsable para hacerlo. ¿Cuál es mi tarea como diputado? Alentar esas transformaciones a través de los referéndums para que la ciudadanía tome el poder en sus manos y entonces ponga orden en este país. Como un modelo muy parecido a Suiza, que digamos el ciudadano tiene cada 6 meses, me parece, se celebran elecciones de referéndum, donde el ciudadano puede tomar decisiones sobre leyes trascendentales para ese país. Tiene que tomar. Es más, esa es la idea, digamos, de base. Claro, porque en nuestra Constitución está. O sea, nuestra Constitución está. O sea, eso no hay que inventarlo. Yo no estoy diciendo, no, yo quiero ser diputado para ir a establecer la ley del referéndum. No, ahí está. Que de hecho es un recurso muy desaprovechado. No tengo el dato desde hace cuánto se estableció el referéndum, en qué año. 2003. Y bueno, ya son 18 años. ¿Sí? Y en 18 años solamente un referéndum hemos celebrado y que fue, digamos, manejado de una manera horripilante totalmente. Claro, ¿por qué? Bueno, pero aquí hay que decir las cosas como son. Gente como la del Frente Amplio trabajaron para que eso fracasara. Al Frente Amplio no le interesa que haya un referéndum. ¿Cuándo hemos oído al Frente Amplio hablar de un referéndum? Nunca. ¿Por qué? Porque en el referéndum no existen los partidos, existe la ciudadanía que se manda a sí misma y define por sí misma qué quiere hacer. Esos partidos dicen que ellos son los representantes del pueblo y entonces tienen a este país como lo tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Sí, porque yo voy a ser muy claro, el Frente Amplio ha tenido oportunidades muy grandes de hacer cosas, tuvo una fracción de 9 diputados, ¿y qué hicieron? Nada. ¿Dónde está la autocrítica y la evaluación y la rendición de cuentas de un partido que todavía no tuvo la oportunidad con 9 diputados, que Costa Rica confió en ellos y no hicieron la tarea? Eso tenemos que analizarlo. ¿Por qué lo esconden? ¿Por qué de un momento vuelven la cara y empiezan a echarle la culpa a otros partidos? No, ellos son corresponsables de esto. Entonces, el referéndum es una herramienta que tenemos la persona ciudadana y vamos a ir, y yo estoy de frente en esto, ¿verdad?, para ir a hacer eso. Una de mis tareas como diputado es eso, y una de mis tareas en el Partido Progreso Social Democrático es esa. Que de hecho también, bueno, lo podemos ver a nivel local con los plebiscitos, que es como una herramienta micro parecida al referéndum, donde la ciudadanía podría tomar algunas decisiones, y que me da risa a mí, me hace gracia que el plebiscito, las pocas veces que se han utilizado en este país, es para traerse a los alcaldes abajo, digamos, por parte de la fracción política de oposición a él o que no va de acuerdo con él, pudiendo dársele un uso más coherente, más racional, y para que la gente también participe de manera más activa. Claro, lo que pasa es que tenemos que cambiar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el plebiscito se necesita que los regidores estén de acuerdo en el plebiscito. No, esta caramba hay que cambiarla. Aquí yo tengo que quitarme esa traba.
de enfrente y hay que quitarla. Ya yo sé cómo se hace eso, para entonces hacer que la ciudadanía convoque al plebiscito sin pedirle permiso a ningún regidor. ¿Por qué? Porque si la ciudadanía eligió, si yo el soberano elijo al representante, yo el soberano tengo la oportunidad de pasar por encima, porque así dice la Constitución, y convocar a lo que yo necesite, incluso a convocar para destituir a ese representante que no sirve. Tenemos que hacerlo y ya sabemos cómo hacerlo, y hacia eso vamos. Eso es parte de mi tarea. Uno, abrir quitar de en medio todas las trabas de la normativa que hay para que entonces jóvenes y mujeres accesen a las posibilidades de generar sus propios ingresos. Dos, enfrentar todos los procesos de corrupción a través de poner a la ciudadanía, a abrir las puertas de la institucionalidad para que entre la ciudadanía a poner orden. Es la ciudadanía la que tiene que poner orden aquí. Y creo que también desde el mismo sistema educativo formal e informal, la ciudadanía tiene que llevar un proceso de educación ciudadana real. Lo vemos o lo he visualizado yo de manera muy clara en los diferentes juntas o comités que varias instituciones tienen establecidos, donde digamos que es un acercamiento muy tímido a la ciudadanía para que participe en diferentes procesos administrativos o de fiscalización, y lamentablemente la gente no participa. Pienso yo que puede ser por desconocimiento en primer lugar, y también por una cuestión que también lo he venido visualizando yo, y es el desgano que tiene la gente en primer lugar, por los procesos que conllevan a un bien común. O sea, vivimos en una cultura más enfocada al individualismo, ¿verdad? Ver cómo jalo yo para mi propio saco en detrimento, si tengo que pasarle por encima a otros, perfecto. Algo así como el fin justifica los medios en muchas ocasiones. Y también he conocido casos de gente honorable que no quiere participar en ninguna de estas entidades porque no quieren ensuciarse, en palabras de ellos. Entonces también es parte de esa crisis política, o más bien crisis de los representantes políticos que tiene el país ahorita, que todos están o muchos están corrompidos. Entonces se genera como una imagen en el inconsciente colectivo de que si usted está en política o si usted está en alguna asociación de desarrollo o si usted está en la junta de la escuela o en el la junta de salud de los EBAIS o etcétera, es porque usted algo anda buscando para usted mismo. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esa mentalidad de la gente? A ver, lo primero que tenemos que entender es que es mentira que Costa Rica las personas son individualistas. Si no hubiéramos construido país, Costa Rica no sería lo que sería. ¿Cómo se construyó Guapiles? ¿Cómo se construyó Siquirres? Ahí hay nombres que se han querido borrar de la historia y el sistema educativo se ha preocupado por borrarlos de nuestra historia. O sea, ¿quién dio el terreno para que se hiciera la escuela de cada lugar? Eso tiene un nombre. ¿O es que el Ministerio de Educación llegó a comprarlo? Eso es mentira. Cada uno otorgó terrenos y dijo, yo doy el terreno de la plaza, doy el terreno de la iglesia. Eso tiene nombres y apellidos, pero hay que borrar nuestra historia. Y entonces aquí hay personas interesadas siguiendo. Voy a decir algo. O sea, yo soy sociólogo, ¿verdad? Y los sociólogos gringos, esos son de verdad. Esos son de verdad. Y esos desarrollan conceptos para incidir y dominar las sociedades, ¿verdad? Una de las cosas importantes en esto que usted habla del individualismo se desarrolla a través de algo que uno de ellos desarrolló que se llamaba el self, Merton desarrolló eso. Y entonces es el individuo por encima de la persona. Entonces la persona no se reconoce como persona, no se respeta como persona, sino que es la sociedad de consumo, ante la sociedad de consumo lo que tengo que hacer. Pero la sociedad de consumo fracasó. Está fracasada en estos momentos, con toda la cuestión de estar metidos entre las casas, ¿para qué voy a comprar yo unas tenis Nike sin pagármelas yo? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Me veo en chancletas y ya está. Entonces, el modelo económico a nivel internacional está sufriendo una serie de cambios, pero lo más importante es cómo en nuestra educación, ¿verdad?, se ha venido estableciendo modelos
para garantizar que las personas se abstengan y se abstraigan de entender su responsabilidad como personas ciudadanas. Entonces, por ejemplo, en este momento, en este país, nosotros sabemos más qué es el matrimonio igualitario que de ser persona ciudadana. ¿Cómo va a hacer eso? O sea, eso es una irresponsabilidad. Bueno, ¿y por qué el sistema educativo se ha preocupado por eso? Porque hay intereses económicos e intereses ideológicos que quieren que no seamos eso. En Estados Unidos han desarrollado todo un planteamiento de que las elecciones tienen que ser solo entre un grupo pequeño de personas. Por eso usted dice que aquí nos han ido enseñando a que aquello es sucio y que no hay que tocarlo, para que entonces las personas decentes no se metan, las personas responsables no se metan, ¿verdad? ¿Por qué yo doy un paso al frente? Una, porque me invitan a participar. Este partido me abre las puertas para participar. A mí ningún partido me ha abierto las puertas para participar. Y entonces, y no me cobran por entrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que entender que involucrarnos en esto es involucrarnos con propuestas de solución. Y esa es otra cosa que, disculpe que lo interrumpa, que creo yo que debería también la Asamblea Legislativa empezar a mover en materia de legislación, porque yo creo que no es necesario que yo participe en un partido político para yo poder postularme a algo. Pienso yo que eso tiene que abrirse a candidaturas también independientes, claro, con los debidos procesos de fiscalización, porque eso también deja muchas puertas abiertas a tal vez legitimación de capitales en muchos casos. O sea, no cerremos la posibilidad por eso, mejor abramos la posibilidad, pero blindada con los controles necesarios para que eso no suceda. Para mí eso es la Asamblea Legislativa que va a asumir ahora en mayo, debería planteárselo y sacarlo como un proyecto de ley, o sea, que se convierta en ley. Mire, a ver, eso está planteado hace mucho tiempo en la Asamblea Legislativa y eso no se va a discutir nunca en la Asamblea Legislativa. Pues no les beneficia. A los partidos no les interesa. ¿A quién le interesa eso? A usted y a mí. Entonces, ¿a quién nos toca resolver eso? A usted y a mí. ¿Cómo lo resolvemos? Con un referéndum. Nosotros no ocupamos la Asamblea Legislativa para resolver eso. Pero nos han hecho creer que si en la Asamblea Legislativa no lo hacemos. No. La Asamblea Legislativa va a tener que replantearse, como tiene que replantearse este Estado costarricense. Esta representatividad fracasó. Ahora vamos por la participación y nuestra constitución política establece la participación. Y entonces, como le estaba diciendo, esos sociólogos, esos que están en Estados Unidos, que sí son de verdad. En nuestro país, los sociólogos están en un adito de perro, ¿verdad? Perdonen que se lo diga a los sociólogos, pero dígame cuál sociólogo está presente en estos momentos diciendo cómo tiene que ordenarse la sociedad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, y esto no lo estoy diciendo aquí ahora, se los he dicho al Colegio de Sociólogos porque soy parte del Colegio de Sociólogos. Eso se debe también a una cultura muy academicista, no solo en la carrera de sociología, en sí en las ciencias sociales. La universidad está quedando, la universidad no está ligada al pueblo, es una universidad que está ajena al pueblo. La Universidad de Costa Rica está en una burbuja que ellos se imaginan. Es más, se lo pongo de ejemplo. ¿Usted sabe cuál es el nivel de abstencionismo que hay en la Universidad de Costa Rica? Usted es estudiante de la UCR. Yo también. ¿Cuál es el nivel de abstencionismo que hay en las elecciones universitarias? En las federativas. Las federativas. Desconozco el dato. 97%. Dígame si esto es un escándalo o no. Entonces, ¿qué están formando la universidad? Gente que salga para que no se involucre. Entonces, ¿qué está haciendo la universidad? ¿Dónde está el papel de educación? Pero, ¿qué es lo que han establecido? Nos han hecho creer que la democracia es el voto. Castells, un sociólogo, ¿verdad?, y politólogo, ha dicho que la forma en que han ridiculizado la democracia es reducirla al voto. La democracia es otra cosa. ¿Y cuál es la institución que más ha fracasado en este país? El Tribunal Supremo de Elecciones, porque nosotros no deberíamos estar en esta situación si la única tarea en la constitución política que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones es custodiar todo lo relativo al sufragio. Así dice en el artículo 9. Y una cosa es el sufragio y otra cosa son los votos. Entonces lo que dice usted, que estoy totalmente de acuerdo, que tenemos como personas que ir, y entonces me meten el cuento en el Tribunal Supremo de Elecciones, que es que el narcotráfico se puede meter. El narcotráfico no está metido ahorita en los partidos políticos, pero por favor, ¿y qué está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones? Nada. ¿Cómo hizo el BCT para financiar a los partidos políticos comprándole los bonos con los 10,000 millones que invirtieron? ¿De dónde salieron esos 10,000 millones? ¿Y por qué el BCT no paga impuestos y dice que tiene pérdidas? Entonces, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está
realmente la rendición de cuentas. No, aquí hay que poner orden y hay que meter a la cárcel a una cantidad de personas que se dicen honorables, que se dicen personas de alto vuelo, y hay que asegurarse que no salgan de la cárcel. Pero para meterlos a la cárcel hay que hacer un conjunto de normas, de procedimientos jurídicos para procesarlos de manera distinta, porque a esos no los procesan ni con la ley de Walmart, que es la ley de las picaritas, ni con la ley que hay que procesarlos. Los procesan con una cuestión que se llama el garantismo, donde lo único que se garantiza es que nunca van a estar en la cárcel. Yo pienso que también eso tiene su origen en que realmente no hay una verdadera independencia de los poderes, ¿verdad? Aunque usted dice que no son poderes en realidad, porque ¿quién nombra a los magistrados, por ejemplo, que son como los que dirigen el Poder Judicial? Bueno, los diputados, y sabemos que muchos son electos y previo condiciones, hay todo un proceso de acondicionamiento. Yo tenía un profesor que él nos decía que en estos ámbitos, ¿verdad?, de las élites políticas, para que usted fructifique o para que usted tenga una carrera boyante, ¿verdad?, usted tiene que contaminarse un poquillo. Y bueno, creo que eso sucede en realidad. Y también deberíamos de exigir que se tomen controles diferentes o mecanismos diferentes para la designación de esas autoridades representativas en el Poder Judicial, al menos. Porque, bueno, veamos el caso. A uno de los alcaldes esta semana trascendió que meses atrás, en un juicio que tenía que enfrentar, el mismo presidente del Poder Judicial lo llamó para desearle que ojalá que todo saliera bien. O sea, me imagino que el presidente del Poder Judicial gasta un montón de dinero llamando a distintas personas, ¿verdad? Deseándoles que ojalá les vaya bien, ¿verdad? Es una tarea, seguro. No, eso es un comportamiento, dicen, impropio, ¿verdad? O sea, es un término para decir, mira, qué vergüenza, ¿verdad? No, eso es un delito. Eso es un delito. Pero hay una cosa, a ver, que entendamos esto. Usted acaba de tocar un tema que es muy sensible. ¿Quién elige a quién y por qué? Bueno, ¿y por qué nosotros como ciudadanía no elegimos a los magistrados? Y si no nos gustan, los quitamos, ¿verdad? ¿Y por qué los magistrados eligen indefinidamente? Eso hay que cambiarle la Constitución. No pueden quedar para toda la vida. No, señor. Por 2 periodos a lo sumo y veamos a ver cuánto van a durar en cada periodo. Tampoco pueden durar 8 años. No, ¿por qué? O sea, aquí esto es una cosa terrible. ¿Por qué? Como usted lo acaba de decir, ¿por qué los diputados eligen a los magistrados? Nos podemos elegir nosotros la ciudadanía. Ah, que no se puede. Claro que se puede. ¿Por qué? ¿Quién elige a la Contralora o Contralor de la República? Diputados. No, señor, ¿por qué no los elegimos nosotros? Si la Contraloría es mía, está vigilando cómo se están manejando los recursos que yo pongo. ¿Quién elige al defensor, a la persona que ocupa la Defensoría de los Habitantes? Diputados. No, señores, los elijo yo, lo escojo yo. ¿Verdad? ¿Quién elige al fiscal de la República? Tengo que elegirlo yo, no puede estar dentro del Poder Judicial. Eso es un adefesio. O a los que integran las diferentes juntas directivas de las instituciones autónomas. Bueno, y preguntémonos, ¿y por qué tienen que haber juntas directivas? Siempre tendrán que haber juntas directivas. Eso fue un invento que hicieron de camino. O sea, hoy se maneja con juntas directivas. Veamos a ver si eso es así. No, este país hay que revisarlo. Hay que revisarlo a fondo y yo estoy claro en eso y sé que hay, y he participado en distintos temas, conozco de los temas, a mí no me van a agarrar comiendo elotes, sé muy bien, me he preocupado por entender y aprender y he participado en muchas cosas. Yo quiero preguntarle de verdad, desde mi ignorancia en ese sentido, sí, porque es uno de los cuestionamientos que yo a veces me hago. O sea, yo estoy a favor de todo esto que usted dice, que deberíamos nosotros de elegir a estas personas y no delegarles ese poder tan grande a un grupito, a 57 cabezas. Deberíamos de ser partícipes en esos procesos de designación de representantes. La duda que a mí me genera, y es una duda real y legítima, es el cómo, porque si nos vamos tal vez a los orígenes de la democracia allá en Grecia, que sí había como una participación real de los ciudadanos, que en aquel entonces manejaban un concepto, ¿verdad?, a veces muy restringido de ciudadanos también, pero obviamente el número de ciudadanos no era
tan grande. O sea, era como más fácil de manejar y más fácil de organizar logísticamente. ¿Cómo podríamos plantear la logística para múltiples procesos? Porque serían múltiples procesos electorales los que estaríamos realizando, y para que no nos volvamos locos en ese vaivén, ¿verdad? A ver, ¿cómo es muy fácil? O sea, la pregunta es, ¿qué? ¿Eso lo hacen en otros países? Es la primera pregunta que yo haría. ¿Qué es? Que estamos planteando algo que a nadie se le ha ocurrido en el mundo. A ver, ¿usted sabía que en Panamá usted puede participar como persona independiente, participar en las elecciones? Sí, por supuesto. ¿Y entonces cómo lo hacen en Panamá y por qué no lo podemos hacer aquí? Usted sabe también que eso lo hacen en Guatemala. Y entonces, ¿por qué si lo hacen en Guatemala y Panamá, que nosotros que somos tan presuntuosos en este país, ¿verdad? Porque así nos han enseñado a hacer, de que somos más avanzados que los demás de Centroamérica, ¿por qué los más atrasados sí lo pueden hacer y nosotros no podemos hacer? A ver, ¿por qué? ¿Cómo es? ¿Por qué no podemos hacer en un solo proceso electoral la escogencia de el fiscal general de la República, de la Contralora o Contralor de la República, del defensor de los habitantes? Perdón, antes se escogían, recuerdo que todavía hasta 2006 se escogían en las elecciones nacionales presidente, diputados, regidores y creo que síndicos también. Todo junto. Sería como meter todo en un solo proceso. No, yo creo que sí hay que mantener separada la cuestión municipal, porque eso es un control político. Eso en los países más desarrollados se hace. ¿Ya? En Europa, en Estados Unidos, vea usted, acaban de haber elecciones. No estaba metiendo la parte municipal, sino meter esos 5. Pues podríamos hacer eso. Perfectamente. ¿Verdad? Perfectamente. Y yo pienso que la tecnología sería un aliado grandísimo. Aquí yo he visto gente, ¿verdad?, desde su ignorancia, que se dejan decir que cómo vamos a nosotros dejar de lado la tradición de ir a votar en familia los domingos y dar el lapicerazo en la papeleta, que si se implementan cuestiones más tecnológicas como el voto electrónico, o tal vez no tan tecnológicas, pero sí que más, digamos, análogas como el voto por correspondencia, que eso posibilitaría fraudes y entonces la democracia en Estados Unidos acaba de haber un fraude tremendo, ¿verdad? Aquello es un desastre. O sea, Estados Unidos juega de la mejor democracia y todos sabemos que aquello es un escándalo, ¿verdad? No dicho por mí, contado por Teletica, ¿verdad? Y si Teletica lo dice debe ser cierto, ¿verdad? O si La Nación lo dice debe ser cierto. Pero contado por Teletica en un programa que hicieron, cómo se pueden alterar los centros de votación en Estados Unidos, y aquello es un relajo. Bueno, o sea, yo digo, no estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo que hay procedimientos que lo permiten y que podemos armarlo, ¿verdad? Lo que sí no es cierto y no se vale es lo que Hugo Picado en un momento dijo en una actividad que tuvimos, que decía que el orgullo de Costa Rica era estar en el top 10 de los países con el voto electoral más barato. Cuando usted dice más barato, está diciendo más mala calidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? De que aquí las personas el Tribunal de Elecciones está gastando menos, pero las personas cada vez entienden menos de su responsabilidad al participar, ¿verdad? Entonces, eso es un acto irresponsable. Si aquí hay que gastar más dinero haciendo eso, ¿por qué no? Y agarramos la plata de la cochinilla y la invertimos en hacer que las personas entiendan más y lograr, como dice usted, entonces que las personas se involucren. Para eso hay que cambiar el sistema educativo, hay que entrar a ver quiénes fueron los responsables en el Consejo Superior de Educación que estuvieron decidiendo las políticas públicas de la educación para hacer que nuestra gente abandonara el civismo, la historia y entender de dónde venimos, ¿verdad? Porque si no sabemos quiénes son nuestros héroes, o si dicen que ahora eso no es importante, es un acto irresponsable, ¿verdad? El progresismo en este país lo único que ha servido es para llevarnos al totalitarismo. Es un progresismo invertido, ¿verdad? Y entonces eso nos tiene en una condición de que hoy en día tenemos en juego el ejercicio fundamental de nuestros derechos políticos violentados por un grupo muy pequeño que se dice que son dueños de un poder, cuando realmente en ninguna parte de la Constitución que me lo enseñen donde dice que le entregamos el poder. No, les delegamos una autoridad especial para que ejerzan una administración. Por eso son órganos superiores de administración, ¿verdad? Por eso.
Y entonces tenemos que meter a la cárcel al funcionario que comprometió al país entregando mediante concesiones el control de lo que nos pertenece a todos. Eso en la Ruta 27, eso en los aeropuertos, eso en todos lados, ¿verdad? Porque hay responsables, eso tiene que tener nombres y apellidos, tenemos que buscarlos y meterlos a la cárcel, incluso los que entregaron el atún nuestro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver qué hacemos. Antes de empezar, para retomar un tema que estábamos tratando antes de empezar, bueno, usted me preguntaba que cómo veía yo el asunto. Y yo le respondí desde una perspectiva meramente electoral. Yo le expliqué, ¿verdad?, mi punto de vista. Ahora retomemos desde el punto de vista más de contenido. Como le decía, sí me parece que al menos a nivel de provincia, ¿de cuántos partidos me dijo que tienen inscritos? 28. 28 candidatos a diputados. De 28 partidos. Con los dedos de una mano yo puedo contar partidos que sus candidatos manejan propuestas con buen contenido. He visto un montón de gente que anda por las ramas y anda ahí en un postureo y con un discurso populista de que no contribuye nada a la discusión política y por lo tanto no van, si llegaran a ser diputados no van a llegar a resolver ningún problema. Y yo creo que eso también va ligado a que las personas, o muchas de las personas, para no generalizar, que se están postulando ahorita, yo creo que no tienen ni la menor idea de qué van a llegar a hacer si en caso de que fueran electos. Y eso me preocupa a mí. Al menos yo puedo ir viendo que usted, bueno, tiene una posición definida, tiene una ideología también definida, y lo que usted dice me transmite que va a llegar a trabajar por eso. Indiferentemente de si estemos o no a favor en los puntos, yo sí rescato eso, de que al menos usted sí tiene plena conciencia y sabe qué va a llegar a hacer. Pero hay mucha gente que piensan que los diputados van a llegar ahí a nada más hablar en un micrófono cuando sesionen. A ver, yo le voy a decir algo interesante. Una de las cosas que me dijeron a mí desde el principio fue, mira, si te vas a meter en eso, tenés que pensar en 40 millones de pesos. Y bueno, yo no sé de dónde sacaron que sea la cifra, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? No sé cuándo el Tribunal Supremo estableció cuota de participación. ¿Verdad? Yo no sé eso. Y entonces, bueno, en este partido no hay dinero, ¿verdad? Rodrigo Chávez no tiene dinero, más bien debo decir que grupos económicos alrededor de Horizonte Positivo que están respaldando a Fabricio activamente, están ahí viendo a ver cómo se cierra el espacio. Eso nos ha dado a nosotros una condición muy importante y es que caminamos por nuestros propios pies. Uno de los temas que tenemos que entender aquí es que, si bien es cierto, para poder participar para presidente y para diputado y para cualquier puesto de elección popular, no existen más requisitos que, en el caso de presidente, ser mayor de 35 años, costarricense por nacimiento, y para diputado nada más ser mayor de edad y tener, ¿cómo se llama?, nacionalidad al día, esas cosas. Si bien es cierto, eso abre, y creo que así tiene que ser, que abre el derecho a cualquiera a participar, cosa que defenderé hasta el final, ¿verdad? A mí no me van a decir que es que tiene que tener un título. No, hombre, o sea... Estamos totalmente de acuerdo. Y hemos encontrado gente con títulos que son más peligrosos que una persona que no tiene ningún título. No, y yo he visto mucha gente que incluso casi analfabetas son, con una visión de desarrollo tan buena que yo digo, bueno, si esta persona tuviera los mecanismos o tuviera los medios sería un éxito. Vuelvo a lo mismo, ¿quiénes hicieron estos pueblos? Abogados, no, hombre, personas humildes, campesinos, para volverlo a decir en el término de lo que le expliqué al principio, con esa honorabilidad de ser campesinos, hicieron este país, nos entregaron esta riqueza, garantizaron este país para nosotros. Bueno, entonces,
¿Quién es el que ha fallado aquí? El Tribunal de Elecciones. Aquí tenemos que poner normas y procedimientos para ver entonces lo que es los criterios de probidad y responsabilidad que tienen que haber en la persona que se propone, ¿verdad? Y entonces tiene que haber definitivamente una condición para ver si un partido está cumpliendo con normas básicas para poder inscribir a una persona. O sea, ¿cómo va a ser posible que un partido no verifique quién es el que se está proponiendo? ¿Y a qué obedece? ¿Y qué garantía tiene? ¿Verdad? Lo más delicado es cómo personas, ¿verdad?, votan por personas simplemente porque eso iba a decirle yo. Creo que eso de los partidos es importante, ¿verdad? Exigir que los partidos establezcan mejores controles éticos, principalmente a quienes, digamos, llevan en las diferentes nóminas. Pero pienso que la solución también pasa por un empoderamiento y una real educación de la ciudadanía, porque al fin y al cabo, ¿con qué criterio está eligiendo la ciudadanía algunos personajes tan nefastos que ocupan cargos de elección popular? Ningún criterio están aplicando. Entonces, lamentablemente caemos en esa, perdón por la palabra, pero en esas estupideces que vemos casi todos los días en la Asamblea Legislativa o en los diferentes cargos representativos, y porque la gente con el peor de los criterios los puso ahí, pensando tal vez en temas ahí más emocionales o pensando con el hígado y no mediante un ejercicio crítico, ¿verdad?, racional sobre los problemas y sobre cómo solucionarlos. Correcto. Imagínense que prácticamente, digamos que el 75% de los candidatos a presidente que están actualmente, hay 26 candidatos a presidente, el 75% creo que sería, números más, números menos, no importa, pero es un porcentaje altísimo, van en doble postulación. Están tan convencidos que van a ser buenos presidentes y que van a ser electos presidentes que además se eligieron para diputados. ¿Eso qué quiere decir? Que saben que no van a ganar. Entonces, ¿cómo es posible que el Tribunal de Elecciones permita semejante barbaridad? Si lo único que hace eso es entorpecer el proceso electoral y la concepción del sufragio. Y yo vuelvo a decir, el sufragio es una cosa y las elecciones son otras. A veces nos hacen creer que es lo mismo. No, señor, son cosas diferentes. Entonces, quien está ayudando a hacer esta barbaridad es el Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí tenemos que meter mano en ese Tribunal de Elecciones y tenemos que meter mano como ciudadanía responsable en ese código electoral. Y vamos a tener que ser la ciudadanía la que arregle ese código electoral, ¿verdad? Para poner entonces a este país, a esta patria, en el camino que tiene que transitar. Eso tenemos que cambiarlo. Yo estoy decidido a eso, yo estoy muy claro en cómo se hace, yo sé cómo se organiza y yo sé cómo podemos triunfar con eso, garantizando que eso se transforme. Eso lo sé muy bien, ¿verdad? Y podemos hacerlo. ¿Amparados en qué? En la Constitución política. Vea que no he dicho ni que hay que cambiar la Constitución política. Simplemente usar nuestra Constitución, que lo previó y que sabe cómo y que dijo cómo hacerlo. Nos toca a la ciudadanía responsable hacerlo y lo vamos a hacer. Eso es. Sí, bueno, qué increíble, ya llevamos más de una hora. Ave María. Y ni se ha sentido en realidad, porque ha estado muy interesante la plática. Para ir finalizando ya la conversación que hemos tenido, un cierre muy estándar, ¿verdad? Muy tipo televisora. ¿Por qué hay que votar por Carlos Campos y también por Rodrigo Chávez y por el Partido Progreso Social Democrático? Como decía, el Partido Progreso Social Democrático es el único partido en estos momentos que está abriendo una opción a que la ciudadanía se reúna y se encuentre y tome decisiones. Aquí a mí me han dicho, pero mira, Rodrigo Chávez es una persona que viene del Banco Mundial. Y les digo yo, sí, ¿cuál es el problema? Si entre más disensos haya, más capacidad de consenso tenemos que construir. Costa Rica tiene que construir esos consensos y tiene que permitirse, porque aquí es un delito disentir. Usted aquí puede estar en contra, pero disentir es un delito, ¿verdad? Demostrar que cómo se pueden cambiar las cosas, eso es un delito. Bueno, Rodrigo Chávez está dispuesto a cambiar una serie de cosas. Otras personas como
con compañeros que se han sumado en otros puestos de las diputaciones y este servidor también, tenemos puntos todos divergentes y tenemos que sentarnos todos como ciudadanía a encontrar ese acuerdo nacional y caminar por donde necesitamos caminar. Al votar por mí, al votar por Carlos Campos, se garantiza que hay una historia de compromiso con esa ciudadanía y que vamos a ir a abrir esas puertas para transformar el país. O sea, esa es, digamos, la continuidad de la gestión que yo traigo. Y que entonces la Diputación sirve como una especie de espacio donde se acrecienta ese esfuerzo. Y hacia eso vamos. ¿Cómo vamos a cambiar y cuáles son los temas? Casualmente, en cada uno de nuestros distritos hay perspectivas de desarrollo que han sido cercenadas y que no se les ha permitido expresarse. Vamos a abrir esos espacios para que esa ciudadanía en cada uno de los lugares que vive, en cada uno de sus entornos, asuma el control de su entorno y empecemos a transformar el país. Esa es mi tarea, sumar esa ciudadanía, hacerla que se llene de poder en el marco de lo que la Constitución le manda y le obliga, porque la ciudadanía tiene que cogobernar con los otros tres poderes, así dice el artículo 9, para entonces que ese soberano emerja y ponga orden en este país. Es con las personas ciudadanas, con personas como usted y como otras mujeres y jóvenes que conocemos que tienen grandes cualidades en nuestra provincia, porque tenemos un recurso humano, y en nuestro país para cambiar el país. Lo vamos a hacer y tenemos la experiencia, el conocimiento y los instrumentos constitucionales para lograrlo. Excelente cierre, don Carlos. Fue un gusto de verdad poder conversar con usted este rato. Ojalá que no sea la última vez, sea que usted, pues la gente decida votar por usted y respaldarlo con ese apoyo electoral, o sea que en caso contrario, que no llegue. Esperemos que ese no sea el caso, que podamos seguir conversando de este y de muchos otros temas más que son bastante importantes de tratar acá en la provincia, pero también como país. Y para ir cerrando, rescato eso último que usted mencionaba sobre los puntos divergentes que tiene usted con el resto, o más bien de algunos de los puntos divergentes que puedan tener a nivel de movimiento. Porque yo creo que eso se trae abajo un mito que se ha extendido acá en Costa Rica, que es el mito de la gobernabilidad. Que mucho se dice que no conviene tener un picadillo de partidos políticos o de fuerzas políticas en los diferentes cargos, digamos, órganos colegiados como los consejos municipales o la asamblea legislativa, porque entonces no se van a tomar decisiones. Para mí eso es una falacia completamente, porque aunque digamos en la asamblea legislativa hayan 57 diputados de 57 partidos diferentes, ojalá que nunca lleguemos a ver 57 partidos en una papeleta, si las personas tienen una visión de país, una visión de desarrollo, la claridad de hacia dónde queremos ir como país, yo creo que los acuerdos se pueden tomar perfectamente. No hace falta que hayan 25 diputados de un partido y 25 de otros y los otros 5 campos ahí minoritarios. Yo creo que eso más bien refleja la inmadurez política a la que los partidos grandes y los partidos tradicionales tienen y a la que también quieren llevar al resto de la ciudadanía. Entonces, ese punto yo lo rescato y en eso coincidimos totalmente. Los puntos de desencuentro pueden generar muchos acuerdos, porque solamente con el debate, solamente con la discusión, podríamos exponer, bueno, los aspectos positivos y negativos de un montón de temas que es importante tratar. Mire, yo le quiero, para finalizar, decir lo siguiente. Yo estoy claro de algo. Las cosas no se van a arreglar en la Asamblea Legislativa como algunas personas piensan de manera mágica, no. Las cosas se arreglan encontrándonos, como dice usted, manteniendo la conversación, el diálogo. Si no abrimos el diálogo, si no construimos ese diálogo nacional, no vamos a salir. Tenemos que sentarnos todos.
En la Asamblea Legislativa hay que empezar a replantear el papel que ha jugado hasta ahora para darle el sentido que esta ciudadanía quiere y que entonces sea el reflejo del espíritu de personas ciudadanas que nombraron unos representantes para que hicieran una tarea, la tarea que esa ciudadanía quiere y no lo que se les antoja una vez que se sientan en un espacio que creen que son dueños de un poder. No. Nos toca a nosotros, ciudadanía, garantizar ese espacio permanente. Y claro que vamos a estar aquí las veces que usted nos invite. Claro que lo vamos a hacer. Y hay que hacerlo a partir de después del 6 de febrero para empezar a discutir cómo tiene que ser ese desarrollo. Eso que dice usted. Porque en nuestros pueblos hay personas de distintas creencias religiosas, económicas, políticas, y todos tenemos un punto de vista que es muy respetable y que tenemos que ver cómo lo hacemos coincidir. En eso no tengo miedo de hablar con las cantidades de personas que sean necesarias. Conozco ahorita en esa asamblea legislativa personas que les da pánico venir a una reunión con comunidades porque sienten que los van a matar. He vivido entre comunidades, entre personas y sé que de ellas he logrado aprender a entender lo que soy. Y si algo conozco y tengo de sabiduría, que alguna gente dice que eso no es cierto, es porque les he puesto atención a los conocimientos y los saberes que hay ahí. Eso es lo que lo enriquece a uno y eso es lo que le hace ser persona diferente. Entonces estoy con el pueblo, soy del pueblo y he construido con el pueblo. Ahí vamos para adelante. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá y ojalá que se repita, de verdad. Ese es un compromiso que queda ahí pendiente, como diputado o no diputado, pero ahí vamos a estar. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado en esta conversación y espero que puedan sintonizar nuevamente para seguir conociendo puntos de vista diferentes y poder así contribuir a un proceso electoral más informado y que podamos elegir a estas autoridades que son representantes al fin y al cabo de la ciudadanía de una manera más racional, pensando en, de verdad, empezar a solucionar muchas de las problemáticas que tenemos en la actualidad. Muchísimas gracias.